El presidente de la República, Bernardo Arévalo, inauguró en Olopa, Chiquimula, el Centro de Atención Mis Años Dorados, un espacio destinado a ofrecer cuidados, acompañamiento y actividades para personas de la tercera edad. Inaugurar hoy el Centro de Atención Mis Años Dorados, por eso, es avanzar hacia una Guatemala más justa, una Guatemala donde la dignidad de todas las personas sea reconocida, una Guatemala que sea fiel a sus valores de equidad, de comunidad y de justicia. El jefe del organismo ejecutivo, también en Chiquimula, visitó San Juan Ermita, donde lo declararon municipio libre de pisos de tierra, al sustituir 2.670 pisos, esto en el marco de la iniciativa intersectorial Mano a Mano. San Juan La Ermita se convierte en el tercer municipio de Guatemala libre de pisos de tierra, y eso significa que la historia de este municipio empieza a escribirse de otra manera. Y es un logro que tiene un peso especial porque ocurre además en territorio chortí, un pueblo que ha enfrentado despojos desde la colonia, reducción de sus tierras comunales y exclusión social. En Guatemala se estima que entre 850.000 y 1 millón de hogares habitan viviendas con piso de tierra, lo que impacta directamente en la salud de más de un tercio de la población. Se contabilizan entonces 3 municipios que están libres del piso de tierra. Quisiera que iniciáramos con el significado que tiene estar libre del piso de tierra y por qué es tan importante también que ahora vemos que el gobierno le ha dado relevancia precisamente a poder avanzar en este tipo de proyectos, Fernando. ¿Cuál es la relevancia y qué significado puede traer para las comunidades? Bueno, definitivamente una realidad de los hogares en las zonas rurales de Guatemala es justamente este problema que se convierte en un esquema multidimensional, Sandy. ¿Por qué? Porque tocamos tema de salud, economía, bienestar social, cómo todo este esquema afecta a una familia por el simple hecho de tener un piso de tierra y no tener un piso de cemento. Mira, el piso de tierra es realmente una situación olvidada, de verdad, olvidada por los últimos 5 o 6 gobiernos de Guatemala. Me satisface ver que el gobierno actual está generando esta inversión porque, te digo una cosa, para una familia de escasos recursos, que normalmente en los estudios que se han realizado va aparejado el hecho de vivir en extrema pobreza con el hecho de tener piso de tierra. Si tú ya sabes que esa familia vive en extrema pobreza y esa extrema pobreza va explicada con la economía de infrasubsistencia. ¿Quiénes son? Los guatemaltecos que viven en esa economía, los que sobreviven con menos de $1 al día. Entonces, tratando de analizar y entender qué significa vivir así, Sandy. ¿Te puedes imaginar con menos de $1? ¿Qué puede comprar esa familia para darle de comer a 5, 6, 7 miembros de un núcleo familiar? Entonces, ese piso de tierra es un foco de enfermedades infecciosas y automáticamente vienen esas enfermedades parasitarias. Porque es un problema multidimensional, como te lo decía. Analicemos el tema de salud. ¿Qué sucede con los niños? Sandy, tú tienes la bendición de tener a un pequeñín en casa. ¿Y qué es lo que pasa haciendo el pequeñín? Gateando, jugando en el piso, se le cae un juguete, lo recoge. ¿Y qué es lo primero que hace el bebé? Se lo mete a la boca. Y bueno, obviamente, en hogares donde hay cemento, donde hay piso cerámico, donde hay piso de barro, lo que sea, pero hay un piso, no está el contacto con los parásitos, con las bacterias, con los gusanos, la E. coli que habita en esas grietas de lodo, de tierra permanentemente. Vienen los niños de nuestras comunidades rurales, juegan con su pelotita, con su muñequito, o simplemente con la tierra, y van las manos a la boca. El efecto multidimensional en materia de salud, ¿qué es lo que tiene que hacer la familia cuando el niño empieza con una enfermedad diarreica que no para? Llevarlo al centro de salud, pagar un pick-up que los lleve de un punto A a un punto B, que con las carreteras y los caminamientos que tenemos en Guatemala para llegar al centro de salud son 4 o 5 horas.
corre peligro el niño y bueno, ahí estamos hablando del esquema multidimensional en materia de la salud. Las enfermedades respiratorias. Está el niño en época de no lluvia, en época de calor, ¿y qué pasa? El polvo permanentemente está circulando porque, pues, naturalmente está allí, depositado en el piso. Ese polvo es respirado por los niños de la casa, por mamá, por papá, y automáticamente generan esas enfermedades respiratorias que son una problemática severa para esa familia. Y por supuesto, algo que muchas veces no se toma en consideración, pero la piel de muchos niños sobre todo, tú llegas a verlos en el interior de la República y tienen una cantidad de alergias. ¿Por qué? Porque hay parásitos que afectan completamente la dermis del ser humano. Dermis y epidermis. ¿Qué llega a suceder con esto? Gastos que la familia no estaba pensando y no tenía presupuestado. Entonces los problemas económicos básicamente es que salimos de salud, ahora nos pasamos al problema económico. La familia tiene que salir y erogar un dinero que no se tiene en esa familia que tiene una sobrevivencia con menos de $1 al día. Es un tema complicado. ¿Qué se está haciendo por parte del gobierno? Podrá sonar poco, 3 municipios. ¿Cuántos tenemos en total? Somos 340 municipios. ¿Falta mucho por hacer? Sí, pero lo peor que puede llegar a suceder en un país como el nuestro es ni siquiera haber empezado a cambiarle la realidad, aunque sea a un pequeño grupo de personas con este tipo de trabajo social. Es una inversión que realmente el Estado debe continuar, es una inversión que es obligación del Estado darle todos los espacios a su ciudadanía para que puedan tener una mejor calidad de vida. ¿Cómo influye este cambio? Que para algunos dirá, ay, cambiarles el piso, y lo pueden ver de esta forma, ¿no? Decir que qué cambio puede generar. Tú nos has dado una muy buena explicación sobre los beneficios que puede traer el hecho de eliminar los pisos de tierra, pero ¿cómo influyen en las familias que llegan y les hacen este cambio en sus viviendas? Porque sabemos que uno en nuestra casa, si acomodamos de diferente forma incluso los muebles y ya se ve diferente, o sea, la visual, imagínense ustedes, ya uno siente distinto incluso en el ánimo y demás, pero cambiarle esta realidad en el tema del piso a las familias, ¿cómo puede influir en ellos? Sandy, mira, el impacto es absolutamente positivo en la psicología de cada uno de los miembros de esa familia, desde el más pequeñín hasta el cabeza de familia, sea quien sea, si es papá, si es mamá, si es abuelo o es abuela. ¿Por qué? Porque le estás cambiando la estructura de calidad de vida y sobre todo estás dándole un sentido de dignidad a las personas por el simple hecho de decirle, hoy está acá el Estado respondiéndole, aunque sea con un poquitín, pero vamos a cambiarle la estructura y esquema de vida familiar. Y cuando te digo, la gente ve que su hogar, después de tener ese piso de madera, amigo y amiga televidente, usted sabe perfectamente las condiciones de pobreza que tiene nuestra gente en esas comunidades rurales. Y en esta época de invierno, Sandy, esas pequeñas champas que hacen para vivir, en donde están hechas con tablas, están hechas con lámina y más nada, ¿sí? ¿Qué sucede con estas lluvias que muchas veces llegan a ser casi que tormentas? El agua se cuela por todos lados. Y lo primero que hace es mojar ese piso de madera, de tierra y convertirlo en un piso de lodo, ¿sí? ¿Dónde queda la dignidad del ser humano? Por el simple hecho de no tener el suficiente dinero en la billetera, en el bolsillo para decir, quiero darle lo mejor a mi familia, pero la estructura de vida no se lo permite. La estructura del trabajo en donde se desenvuelve no le da para poder generar un gasto de esa naturaleza. Y Sandy, es un gasto muy fuerte. Sí. Es un gasto que necesita, en primer lugar, del trabajo de albañilería que tiene que hacerlo gente con conocimiento. Si no lo hace gente con conocimiento, echan la torta de cemento y al mes y medio, 2 meses está rajado y es un peligro porque se convierte en pedazos de piedra y no queremos eso. Entonces, gente con conocimiento técnico. De ahí el material. Es un material caro. Estás hablando que hay que hacer el cálculo de metros cuadrados de cuánto se va a trabajar con esto. Y solo eso, Sandy, para satisfacer ese cuestionamiento tuyo, darle la dignidad que se merece a ese connacional nuestro, a ese hermano y hermana guatemalteca que no tiene la bendición que usted tiene por su trabajo, por sus conocimientos, porque pues usted tiene una manera de vida, un modus vivendi distinto a ese guatemalteco que no lo logró,
creo que el Estado está cumpliendo de una forma muy interesante y ojalá que se sigan sumando muchos más beneficios a este éxito que es al final para todo nuestro país. Creo que la innovación y lo nuevo de este programa que se tiene, que no habíamos escuchado, por eso es que esos son términos desconocidos o a veces no entendemos la magnitud que puede traer. Para alguien puede ser solamente, les están poniendo piso, pero realmente también el no nosotros estar en una situación como esta a veces no nos permite imaginarnos, dimensionar los efectos y el impacto que puede tener este tipo de proyectos, que sin duda alguna hace falta, pero imagínate, ya vamos por 3 municipios y creo que eso es un resultado también muy esperanzador, porque hay muchas comunidades que pueden estar incluso a la espera. No sabemos cuáles han sido los mecanismos para la evaluación de elegir los municipios en los cuales se va a trabajar, pero dábamos a conocer estadísticas de la cantidad de viviendas que se encuentran con pisos de tierra y es bastante. Más o menos, para hablar de esa estadística, estamos hablando que aproximadamente 3/4 partes de los hogares en Guatemala, imagínate, tienen piso de tierra. Qué difícil es imaginarnos esa cantidad para quienes tenemos la comodidad y el lujo de poder tener en nuestra casa un piso al menos de cemento, al menos de baldosa. ¿Verdad? No digamos ya cuando usted puede tener la bendición de tener un piso cerámico o si todavía logra tener un piso de madera, enhorabuena. Pero nuestros hermanos guatemaltecos en el interior tienen un desarrollo de vida tan diferente a lo que manejamos en la ciudad, en las cabeceras, porque así es nuestra Guatemala y así ha sido desde siempre. Yo te voy a aclarar una cosa. Esto no es algo nuevo que se esté haciendo. Esto viene desde hace muchos años con proyectos que han impulsado distintas ONG. Y te puedo asegurar, porque la misma experiencia de haber estado en ese tipo de ambiente, con eso te lo puedo clarificar, tiene realmente muchos años de existir la intencionalidad de traer ese dinero que se manejaba con ese tipo de inyección de ayuda externa y se trabajaban ciertas comunidades donde estaba el impacto del proyecto que estaba implementando la ONG. Pero no pasabas de un pequeño número de hogares que conformaban algunas de las comunidades beneficiadas. Que esto se haya convertido en un trabajo ya de política de gobierno. Ojo, y aquí es donde voy a trabajar un tema contigo que lo conocemos muy bien, y es que esta política de gobierno, que es del gobierno de Bernardo Arévalo, se extrapole a una política de Estado. Sí. Entonces, si esto se llega a convertir en una política de Estado, incluso, yo te digo algo, yo le diría al ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto, y le diría al presidente de la República, Bernardo Arévalo, hay que consensuar con el Congreso de la República para que esta política de gobierno que se está impulsando pueda convertirse incluso en una normativa legal, en una ley ordinaria que vaya enfocada a esa inversión estatal obligatoria de sacar adelante a nuestras familias rurales con esta inversión. Que mejor saber que tus impuestos, que mis impuestos se van realmente a ayudar de una manera absolutamente radical a esas familias que no han tenido la suerte que nosotros tenemos. Así que ojalá que realmente esto pudiera convertirse en eso, en una política de Estado. Ojalá, la verdad. Que de verdad, cuando sintamos de aquí a unos años, podamos estar diciendo, Sandy, ¿te recuerdas hace cuánto tiempo hablábamos que iban solo 3 municipios? Hoy estamos alcanzando el 50% de municipios del país con pisos ya que no son de tierra. ¡Wow! Qué felicidad sería para una sociedad guatemalteca. Sin duda alguna. Comparto contigo y creo que también es importante. Parte del análisis es brindar esos elementos que puedan ayudar sobre cuáles serían los próximos pasos o qué esperaríamos incluso de este tipo de iniciativas, de proyectos que han logrado un avance y que merecen sin duda alguna poder entonces continuar en ese trabajo que se está haciendo, que trascienda administraciones, que trasciendan gobiernos y se conviertan en esa política pública para poder abordar esta situación que sin duda tiene un impacto positivo en nuestro país. De esta manera vamos a cerrar el primer análisis, haremos una pausa y volvemos enseguida con nuestro próximo tema.